Buenos días, hermanos. Es una bendición estar siempre en la casa de Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando cantamos eh, estamos en oración? La última alabanza dice, la gracia de Cristo, estaba aquí, que su amor no se compra, ni se merece, sino que es dado por gracia. Sino que es dado por gracia. Y la verdad, hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo es la que los tiene hoy aquí. Y por su amor, por ese gran amor que Él dio su vida en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos estar hoy aquí. Quizás nosotros podemos decir, no, es que tengo fuerza, pero la fuerza es de la del Señor Jesús. El Espíritu Santo es el que está contigo y es el que redarguye en nuestros corazones. Y esta mañana, pues, la presencia de Jesús está en este lugar. Y el Espíritu Santo está en este lugar. Y vamos a orar para que todo aquel espíritu de sueño, pereza, de debilidad, de todo, sea quitado, echado fuera. Y entendamos que Jesús tiene el primer lugar esta mañana. Y su palabra va a ser predicada. Yo quiero que te vayas al Evangelio de Juan. Vamos a continuar con el capítulo 13. Y vamos a estar leyendo los versículos del 31 al 38. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 13, del versículo 31 al 38, dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerás todo que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto, te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén, hermanos. Capítulo 13 de Juan, del versículo 31 al 35 voy a leer. Judas irten zenean esan zien Jesusek, oraintxe azaltzen da gizonaren semearen aintza, eta haren bidez jainkoarena. Jainkoaren aintza haren bidez azaltzen bada, jainkoak ere bere aintzaz beteko du ura, eta berala gainera. Semetxok, ez zait denbora asko gelitzen zuekin egoteko. Niri bila ibiliko zarete, baino juduei esan niena bera diotsuet zuei ere. Ninoan tokira zuek ezin zarete joan. Agindu berri bat eman dizuet, elkar maita dezazuela. Nik maitatu zaituztedan bezala. Maitatu zuek ere elkar. Honetan ezagutuko dute guztiek, zuek nire ikasle zaretela, zuek elkar maite izatean. Amén. Podemos orar, queridos hermanos, amantísimo Dios que habitas en los cielos. Te damos gracias, Padre, por este maravilloso momento que nos da, Señor Jesús, esta mañana, de estar en tu casa, Señor. Tu presencia está en este lugar, Señor. Como decía nuestra hermana Isaro, que cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor Jesús. Esta mañana, Señor, va a ser predicada tu palabra, Señor. Tu espíritu de sueño, pereza, Señor, sea quitado fuera, Señor. Y que nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, estén atentos a recibir tu palabra, Señor Jesús. Nosotros solo somos un instrumento usado, Señor, que tú, por tu gracia, Señor, los has dado, Señor, estar en este lugar, Padre. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Te dejamos tu predicación en tus manos y tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues el pastor predicaba el domingo pasado del versículo 21 al 30. Esta mañana vamos a estar viendo
como tema de traición a gloria. De traición a gloria. Y es que comenzamos este capítulo 13 anunciando, Jesús anuncia en el versículo 2, si te vas un poco más atrás, dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Entonces vemos que Jesús anuncia quién lo iba a traicionar. Y vemos que vamos viendo, según vamos leyendo, que a Jesús ya le quedaban pocas horas con sus discípulos. Entonces él anuncia la traición así de uno de los suyos. Y es que, decía el pastor, es que es muy difícil cuando alguien te traiciona, es muy difícil llegar hasta pedir perdón, estar con él, tomándose un café. Pero vemos que en el plan del Señor Jesús esto tenía que acontecer. Jesús tenía una misión en esta tierra. No era de venir a sanar, no era de venir a resucitar muertos, venía únicamente, su misión era morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y es que vemos desde el principio, desde el Génesis, desde la caída del hombre, vemos que Jesús tenía un plan ya para rescatarlos, para darlos vida. Y es que iba a mandar a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y esa es una bendición. Pero había alguien que no estaba dispuesto a entender ni quería dejar que llegara a suceder este suceso. Y era el enemigo, era el diablo. Él tenía que oponerse. Entonces entró en el corazón de Judas para que traicionara al Señor Jesús. Judas estuvo en todos los sermones que Jesús predicaba, andaba con Jesús, él miraba los milagros de Jesús, pero su corazón ya se lo había entregado al diablo. Y vemos, por eso el tema de esta mañana es gloria es de traición a gloria. Y vemos en este capítulo 13 hay 3 escenas. Una empieza con la traición anunciando por el Señor Jesús y termina con la negación de Pedro. Pero en medio de esa negación de Pedro, en medio de la traición y la negación, vemos en los versículos 31 al 34 que también Jesús iba a ser glorificado. Y esta mañana vamos a estar viendo como primer punto, gloria al Padre y al Hijo. En los versículos 31 al 32 dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora he glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. En el versículo antes 30, cuando en el 27 dice, y después del bocado Satanás entró, entonces Jesús entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y es que el enemigo había entrado en el corazón de Judas Iscariote. Queridos hermanos, y en el versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y vemos, entra en el versículo 31, entonces cuando hubo salido dijo, yo creo que cuando hay oposición, cuando hay alguien, Jesús sabía el corazón de Judas, sabía el estado de su personalidad de Judas, lo sabía el Señor Jesús. Pero yo creo que Jesús, cuando estaba reunido con los 12, tenía una oposición. Y es que encontramos en este versículo que cuando hubo salido, yo creo que quedó en paz. Porque eran ya horas cuando Jesús ya iba a ser muerto. Cuando salió Judas, salió y quedó, yo creo, con los suyos, Jesús en paz. Y queridos hermanos, y vemos en los versículos anteriores que Jesús en una bondad le dio en su boca a Judas un bocado. Yo creo que en la cultura judía, yo creo que sí, porque, puede ser que en la cultura judía, este momento de que alguien va y le da en su boca un bocado sería un momento de honra. Pero como Judas ya no tenía nada de esperanzas porque ya le había entregado el corazón al enemigo, pues no, lo único que hizo fue recibir el bocado,
pero no pudo recibir el amor del Señor Jesucristo. No sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar cuando Jesús se le acercó a Judas y le dio en su boca el bocado. Jesús le demostró su amor. Jesús le demostró su bondad a Judas. Pero no se arrepintió, porque el corazón ya se lo tenía entregado al enemigo. Y lo que le dijo Jesús, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y fue así, hermanos, entonces salió. Pero entonces llegamos al versículo 31, donde dice que cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificar al Hijo del Hombre de Dios y es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en el Dios, también glorificamos en sí mismo y enseguida le glorificar. Es un poco lioso entender estos versículos, ¿verdad? Pero hablando más sencillamente, Jesús glorifica al Padre y Jesús es glorificado en la cruz del Calvario. Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos entender que alguien va a ser glorificado y que va a morir en la cruz del Calvario y que va a ser azotado y que va a morir ahí? Y dice la palabra de Dios que es glorificado. Solo es glorificado el Señor Jesús porque los amó, porque ya tenía en su plan pagar todo el precio de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Dios miró nuestros pecados a través de Jesús, nuestros pecados. Jesús vino como una ofrenda a pagar todos nuestros pecados que hoy podemos cometer y que hemos cometido. Queridos hermanos, la gloria de Dios, de Jesús, fue morir en la cruz del Calvario. Y así, entendiblemente, cuando murió Jesús, estaba honrando al Padre también. Y la gloria es que Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pudieron intervenir muchísimas cosas, pero es que desde la caída del hombre, vemos que nuestro orgullo, dice la alabanza, los hermanos de alabanza, lo sacó del jardín. Y fue ahí la caída del hombre, cuando el hombre se fue de la presencia del Señor. Cuando fuimos sacados de la presencia de Dios, pero vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. A Dios sea la gloria por mandar a su Hijo en la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros. Y dice el versículo 33, hijitos, estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis oír. Hermano, yo he puesto otro apartado, pero antes del apartado yo quiero leerte en Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un sobrenombre que es sobre todo nombre, para que en él, nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de su Padre. No hay otro nombre, queridos hermanos, que podamos ir y que podamos exaltar, solo es el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Y hay otra señal, la señal que nos identifica. Mira, Jesús estaba preocupado por sus discípulos. Jesús ya iba a irse al cielo, pero mediante eso Jesús les dijo en los versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo es amado, que también os améis unos a otros. Queridos hermanos, Jesús estaba preocupado con sus discípulos, se preocupaba. ¿Y cómo van a identificar a mi discípulo? Dijo el Señor Jesús. ¿Cómo lo van a identificar en aquellos días que andaban, esos 3 años que andaba Jesús con sus discípulos? ¿Por qué reconocían a sus discípulos? Porque Jesús iba adelante y sus discípulos iban siguiéndolos a él. Ahora, pero estaba preocupado, cuando yo me vaya, ¿cómo van a reconocer a mis discípulos? ¿Cómo van a reconocer a los creyentes? Dijo el Señor Jesús. Hay una cosa que podemos ver, queridos hermanos, que Jesús los ha dejado un mandamiento. ¿Y cuál es la señal que reconoce un creyente, un incrédulo? Es el amor. Es el amor. Aquí dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo reconocemos un verdadero cristiano? ¿Cómo reconocemos a alguien que ha nacido de nuevo?
que tiene amor. Tan sencillo es, hermanos, que con esa huella nosotros lo reconoce la gente de afuera con el amor. Pero es que es difícil, queridos hermanos, decía el pastor el domingo, es ir y pedir perdón. Pero Jesús los está llamando a amarnos unos a otros. En Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y en que amamos a los hermanos, y el que no ama a sus hermanos permanece en muerte. ¿Cuál es la huella que lo identifica? Entonces, es el amor. Dice Juan que ¿cómo reconocemos que has nacido de nuevo? Que amas a tus hermanos. Queridos hermanos, no sé, esta mañana, ¿cómo sientes en tu corazón amar a tus hermanos, aunque fallen tus hermanos? Es difícil, queridos hermanos, que nosotros alguien nos haga mal y lo amemos, ¿verdad? Pero Jesús lo llama, su palabra lo llama en Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Pero esa es la señal que los identifica como hijos de Dios. Y en Primera de Pedro capítulo 1 y 22 dice, Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 22 dice: habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es entendible, queridos hermanos, y es que cuando llega a nuestros corazones los hace cambiar. Dice que la palabra los ha cambiado, los ha dado una nueva vida, los ha dado una nueva identidad. ¿Y cómo los reconoce el mundo y la gente? Es que amamos a los demás, es que amamos a nuestros hermanos que están a nuestro lado, por la palabra del Señor Jesucristo. ¿Quién es el que da el don de perdón? Es el Señor, es la palabra de Dios. ¿Quién es el que quita nuestro orgullo de nuestra vida? Es el Señor. ¿Quién es el que cambia nuestro corazón de la maldad, hace lo bueno? Es el Señor Jesús, a través de la palabra del Señor Jesucristo. Pero como dijo el Señor Jesús, me voy a ir y a estos no los van a identificar. Y fue cuando Él dijo: un mandamiento nuevo os doy. Y en el versículo 35 dice: amados, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuvierais amor los unos a otros. Esa es la señal que los identifica, queridos hermanos. Cristau Echea, somos una familia, somos el pueblo de Dios, y aquí oramos unos por otros. Dijo Isaro, no hay diferencia. Venimos de otros lados, hemos venido de otros continentes. Unos somos morenos, otros somos amarillos, blancos, negros o lo que sea. Somos solo una sola familia. ¿Y quién la compró en la cruz del Calvario? Se llama el Señor Jesús. Y todos un día estaremos en la presencia del Señor Jesús en los cielos gozándolos. Y ahí no va a haber diferencias, porque el amor del Señor es el que hace en nuestros corazones el cambio. Entonces, queridos hermanos, y en Primera de Tesalonicenses 3:12, el Señor dice: y el Señor os haga crecer, abundar en amor unos para con otros, para con todo, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Jesús los llama a amarlos los unos a los otros. Queridos hermanos, el Señor es un mandamiento que los ha dado, amar unos a otros. Y ese es allí cuando nosotros los vamos a identificar como cristianos, como hijos de Dios. Y es que de verdad, queridos hermanos, que cuando alguien se acerca a ti,
Él no te pregunta por la doctrina que tienes en una iglesia. Él no te pregunta qué haces tú en iglesia, o no te pregunta tu vida. Vas a impactar a esa persona incrédula con tu testimonio y con el amor que le demuestres a esa persona. ¿Cómo lo tratas a él? Él va a sentir la diferencia, que tú no eres una persona común y corriente. ¿Y sabes por qué? Porque tú tienes el amor de Jesús y tienes el Espíritu Santo. Puede ser una persona muy enfadada, puede ser una persona muy preparada, pero el amor y el Espíritu Santo que tienes en tu vida es la que hace la diferencia. Y conmueves a esa persona, aunque puede ser grande, puede ser muy estudiada, pero con el amor que Dios te ha dado a ti y el Espíritu Santo te acompaña, esa persona va a ser impactada. Y entonces ahí es cuando este nuevo mandamiento entra, que Dios los da cómo identificarlos, el amor. Yo he experimentado muchas veces que el amor de Jesús y que cuando tenemos el Espíritu Santo, hay personas que dicen, hay algo en ti muy diferente. Y es verdad que Dios nos ha dado una nueva vida, nos ha dado una nueva personalidad. ¿Cómo vamos a impactar a la gente de afuera? Con el amor que le tenemos a los demás. Y los ha llamado el Señor Jesús a tener amor a ese pueblo perdido que está afuera. ¿Y cómo podemos demostrar? La iglesia tiene diferentes programas, la iglesia sale a la calle. ¿Y ves por qué? Porque Jesús los ha dado el amor a los perdidos. Nosotros queremos alcanzar a esa persona, que no se pierda, así como Judas. Dios nos ha puesto en este lugar con un propósito. Queridos hermanos, Dios, esta mañana no sé cómo has llegado a este lugar. Con preocupaciones, con enfermedades. Déjasela al Señor Jesús. Él te ama y está interesado en ti. El Señor Jesús está interesado en ti. Queridos hermanos, y hay otro apartado que hemos puesto. La gracia de Cristo en la debilidad. Queridos hermanos, es que vemos también en los versículos 36 al 38, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir, ahora más me seguirás después. Mírate que sale de este mandamiento nuevo, del amor que Jesús le está comentando a sus discípulos. Jesús estaba muy interesado, y con las palabras que sale y con la pregunta que sale de Simón Pedro después de estas cosas al Señor Jesús, le dijo, Pedro, ¿a dónde vas? Le dice Pedro al Señor Jesús. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto os digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Pero Pedro tenía ese amor por Jesús y diciendo, él se preocupaba y diciendo, mi vida pondré por ti. Pero Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar. Y es que, hermanos, si tú te vas un poco más atrás en el capítulo 22 de Lucas, mira qué es la diferencia de Judas y Pedro. Si te vas un poco más atrás en el versículo 22 de Lucas. Y versículos 31 al 34, ¿qué le dijo también el Señor Jesús a Simón Pedro? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez más, he vuelto a confirmar a tus hermanos. Jesús había orado por Pedro, aunque sabía que le iba a fallar, aunque sabía que iba a negar a Jesús. Jesús había orado por Pedro. Y no sé cuántos de nosotros muchas veces lo sentimos así, queridos hermanos. Muchas veces desanimados,
que hemos fallado, pero yo te quiero decir que la gracia del Señor Jesús es muy grande, es muy grande. Aunque le hagas fallado al Señor Jesús, Jesús está preocupado por ti. Y Jesús está extendiéndote tu mano así como Simón Pedro. Porque si él sabía que Pedro le iba a fallar, pero había rogado por Pedro el Señor Jesús. Muchas veces creo que el Señor Jesús ora por nosotros y el Espíritu Santo los acompaña. Aunque parezca que no, pero el Espíritu Santo camina con cada uno de nosotros. Y mira qué dice el capítulo en 2 de Corintios capítulo 12, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10 dice: y me he dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa palabra te la dice esta mañana el Señor Jesús. Muchas veces lo sentimos así, queridos hermanos. Yo creo que cuando Pedro se acordó de las palabras que el Señor Jesús le dijo, no cantará el gallo cuando ya me has negado 3 veces. La conciencia de Pedro, pero no hizo lo mismo que Judas cuando salió y vendió y le dieron las 30 monedas. Y fue y con un beso traicionó al Señor Jesús. ¿Y qué hizo Judas? Se ahorcó por su conciencia. ¿Pero qué hizo Pedro? Pedro se arrepintió porque Jesús estaba al lado de él y había orado por Pedro. Entonces la gracia del Señor Jesús, aunque Pedro fallase, la gracia del Señor Jesús tenía a Pedro. Y entonces, queridos hermanos, esta mañana te he leído que aunque hay necesidades, persecuciones, angustia, entonces cuando creas que sos débil, en Cristo sos fuerte. Y Él se gloria en la debilidad, porque es allí, hermanos, cuando Jesús entra en acción y nos da la más fuerzas que necesitamos como a nosotros, con su Espíritu Santo. En Isaías 40, 29 dice, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Esta mañana, querido hermano, hemos predicado de una de gloria a honra. El Padre glorificado por el Hijo. Y la señal que los identifica como hijos de Dios es el amor. Es el amor. Y también la gracia de Cristo en la debilidad. No sé cuántas cosas puedes pasar por tu vida. O muchas veces nosotros sentimos cansancio en nuestra vida. Y es verdad, queridos hermanos. Yo le comentaba a mi esposa que pasamos tiempos muy cansados, muy agotados. Y que cuando vemos la Biblia sentimos no ganas de tocarla ni leerla. Muchas veces no oramos por el cansancio que tenemos, por las preocupaciones, pero aún estando cansados, estando agotados, Dios nos llama a que podamos buscarle a Él. Y esta mañana, pues, Dios, a través de Jesús, demostró la gracia por cada uno de nosotros. Y no sé, esta mañana, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu relación con Jesús? Tenemos 2 ejemplos. Queridos hermanos, es que Judas no aceptó el amor del Señor Jesús. Dios no escogió a Judas para perdición. No, Dios no puede tentar a nadie. Judas escogió su propia... Ahí entra la responsabilidad humana. Nosotros somos responsables de nuestras actuaciones. Nosotros somos responsables
de cómo llevar nuestra vida. Nosotros somos responsables cómo comportarnos. Si recibimos al Señor Jesús o no. La responsabilidad humana es cuando nosotros reconocemos que hemos fallado y podemos decirle, Señor Jesús, aquí está mi vida. Quiero crecer. Quiero demostrar ese amor tan grande que dices en la palabra de Dios a las demás personas. Y es que lo primero que tienes que hacer es reconocer al Señor Jesús. Abrirle tu corazón al Señor Jesús. Darle para que entre en tu vida. Y Dios te va a dar de ese amor para que tú puedas compartir con los demás. Queridos hermanos, pues ponete en pie. Te puedes poner en pie y oramos. Amantísimo Dios que habitas en los cielos, te damos honra a ti, Señor Jesús. Y gracias porque pagaste el precio de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, Padre. Esta mañana, Señor, como Iglesia Cristao Echea, estamos en este lugar. Y creo, Señor, que los amamos unos a otros, Padre. Pero si hay orgullo, Señor, si hay algún rencor, Señor, esta mañana, en nuestros corazones, Señor, que se ha quitado, Padre. Ha echado fuera de nuestra vida, Señor Jesús. Señor, gracias por tu amor, Señor Jesús. ¿Y cómo lo van a reconocer las demás personas? La señal es por el amor tuyo, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Yo no sé, Señor, si hay alguien esta mañana, Señor Jesús, que necesita de ti. Que necesita, Señor, ponerte a cuenta delante de ti, Señor. Dice tu palabra, Señor, que no desperdiciemos, Señor, el día de hoy, porque el día de mañana puede ser tarde. Señor, ¿y cómo hacemos fiesta en los cielos? Señor, que un pecador se arrepienta, Señor, y venga a los pies tuyos. Señor Jesús, ¿qué más? Hacer fiesta en los cielos cuando reconocemos nuestros errores, nuestro pecado, Señor. Gracias, Padre, porque en este lugar, Señor Jesús, se predica tu palabra, Señor. Tu palabra es predicada, Señor. Señor, si hay preocupaciones, si hay enfermedades, Señor Jesús. Cualquier depresión, desánimo, Señor Jesús, sabemos que eso proviene del enemigo. Porque tú das una vida nueva, das pensamientos nuevos, un corazón nuevo y una vida nueva. Te agradecemos por eso, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.